Lo que pasa es que o sea, la pregunta, de hecho es lo que dice, es como critique la frase, ¿sí? Entonces lo importante es acá es que se habla de que se presentan o no se presentan cambios. O sea, seguramente en una reacción de equilibrio se están presentando aún los cambios. O sea, nosotros percibimos, o por lo menos por eso cambié lo de detecta, o sea, en esencia las concentraciones permanecen constantes. Entonces si uno puede intentar detectar algo, pues la concentración es constante. No obstante, en el universo, en ese entorno se están presentando las reacciones. Entonces sí se están presentando los cambios, ¿sí? Entonces, aunque nosotros no los podamos detectar, o sea, esa cambio en la presentación no lo vamos a detectar. Evidentemente, si cambiamos las variables, pues sí, se van a presentar algunos cambios, pero no, estamos hablando ya, está estático, tiene la presión constante, la volumen constante, temperatura constante. Entonces, lo que tenemos que reconocer es eso, que un equilibrio es algo dinámico, ¿sí? O sea, no es que si alcanzó el equilibrio, entonces ahí se quedó. No, allí siguen sucediendo las dos reacciones, tanto la directa como la inversa. Entonces, a eso iba, digamos, direccionada la pregunta, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que estamos fallando en eso, nosotros estamos pensando que sí, que se alcanza el equilibrio y que allí ya no se presentan más cambios. Y luego, sí, sí se presentan los cambios y se están allí dando constantemente, por eso es una reacción en equilibrio. Y se habla de reacción en equilibrio, ¿vale? ¿Sí? Pregunta. ¿No? Ahora sí, no sé. Dice... No, pues ya me pidió el lado. La reacción reversible. Puede alcanzarse el equilibrio calentando en un tubo abierto el cloruro de amonio sólido. Sí, sí, sí. ¿Alguien? ¿Quién no hablaba? Aquí ya hablaron, ya, ahí. Sí, acá no hablaba. 11-3. ¿Qué respondieron ustedes ahí? Si quieren, ya lo vi. ¿No? Pues sí. No se presenta el equilibrio porque se dispersan los gases. Sí. Bueno. Entonces nada, tenemos el tubo. Tenemos la llamita. Esa llama. Ay, una llama fuerte. No está aislado el sistema. Entonces, lógicamente, las concentraciones, pues nunca se va a llegar a una concentración fija. Se está escapando en todo el tiempo el gas. Pues, obviamente, no se va a alcanzar un equilibrio. Seguramente, simplemente la reacción va a suceder Hasta que se directa, consuma. pues, Sí. 11.5, la constante para el proceso. Bueno, la constante para el proceso. ¿Cuánto es la constante para el proceso inverso? El proceso inverso. ¿Cuánto es la constante para el proceso inverso? Si quieres tú de una vez les presentas. Pues, Ya. si fuera 1 sobre la constante que tenemos, porque es la inversa. Sí, Sí son constantes, pero entonces se toman como una constante 1. Igual pues daría el mismo resultado, ya que el multiplicar por 1 pues da el mismo número. Pero entonces se enunciaría algo así como la concentración de el óxido de calcio sería 1 por la concentración del dióxido de carbono sobre 1 que sería la del carbonato de calcio. Igual tendríamos el mismo resultado. ¿Sí? Lo mismo pasaría si hipotéticamente esto fuera líquido. Pasaría lo mismo. No se toman en cuenta. Por lo que les digo, las concentraciones no varían por más que se le varíe la temperatura, varían muy poco y no son considerables. ¿Listo? Entonces, de tal manera que esta está errada y esta también. No se toman tampoco solo los sólidos, por el contrario, se descartan. Dime. En caso de que estén acuosos. En acuoso sí se toma en cuenta porque en acuoso ya tiene una concentración y ya varía la concentración. Había otro. Nos están diciendo, cuando yo pongo aquí óxido de nitrógeno, que 4, supongo, la reacción se me va a presentar de esta manera y me va a producir una cierta cantidad de energía que yo voy a identificar como un calor, ¿sí? Si yo le aumento la temperatura estando allí en el equilibrio, ¿hacia dónde se me va a desplazar esa reacción? ¿Qué necesito yo para que esa reacción ocurra? O sea, si yo coloco, digamos, solamente ¿qué necesitaría yo para que se me desplace mucho más hacia alguno de los sentidos, sabiendo que es exotérmico? O sea, ¿qué es exotérmico en este sentido?
sea, si yo les aumento la temperatura así como está, ¿qué pasaría? ¿Hacia dónde se me desplaza? ¿Hacia la derecha o la izquierda? No hay pierde. ¿Derecha o izquierda? Entonces, bueno, ahí tocó hacer por rotación. Esto será derecha, ¿cierto? Sí. Entonces, derecha. Esto izquierda. Entonces, ¿quién dice que hacia la derecha? Hacia la derecha. O sea, estando así como está. Cerramos un cuadrito, la misma izquierda. Esto es un valor negativo, ¿listo? Esto significa que es negativo. Vamos a ponerle menos x. Si no me acuerdo cuántos. Entonces, hacia la derecha, ¿cuántos? ¿3? ¿4? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, luego el resto. ¿Sí o no? Un momento, yo voy a preguntar hacia la izquierda. 1, listo. ¿Y qué pasa con el otro? Entonces vamos a No poner sabe, aquí no un tercer responde. punto. No sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no saben? Se supone que hemos estado viendo equilibrios. ¿Alguien que especule por qué no sabe? ¿Qué dudas se le generan de por qué no saber hacia dónde se desplaza esa reacción? Exprésense. Acuérdense que estamos tratando esto con el principio del Le Chatelier, que dice que si le modifico una de las variables, temperatura, presión, concentración o volumen, el equilibrio se me desplazará en el sentido de, ¿cómo es? De contrarrestar ese cambio. Yo estoy diciendo la reacción es exotérmica, luego me está produciendo una energía, y esa energía, bueno, es que hay un problema ahí con el calor, pero bueno, me está produciendo una energía que yo voy a interpretar como un calor, ¿sí? Y si yo le suministro energía, entonces seguramente le estoy suministrando más energía. Vamos a suponer que esto es energía, ¿sí? Vamos a ponerle ahí energía por un momento. Si algún profesor viene y mira esto rápidamente, yo lo borro y usted lo extrae. Energía, ¿sí? Para que podamos identificar. Entonces, ¿cuál es el problema del principio de Le Chatelier? Que precisamente pues, no nos dice mucho, o sea, de hecho nos genera esa confusión de aquí y qué. Entonces, aquí es importante que nosotros nos dijimos sí, que volumen, nos dijimos que si es a volumen constante, a presión constante. Entonces es muy difícil de pronto establecer los equilibrios así. Realmente no es claro, ¿sí? O sea, los que no saben es porque sí, realmente no es claro hacia dónde se desplaza ese equilibrio con esa sola pregunta. Yo podría especular que como se me produce energía, si yo le voy a meter más energía, seguramente el equilibrio se me va a desplazar hacia allá. No obstante, van a aumentar la cantidad de moles de allá del óxido de nitrógeno, ¿sí? O del óxido de nitrógeno 4. Luego entonces también estaría modificando el volumen. Entonces, con el solo modificar uno, que sería en este caso la energía, o sea, en forma de suministrarle energía a esto, estoy modificando otro valor, entonces no voy a saber finalmente hacia dónde me va a tratar esa energía. ¿Y cómo resolver este problema? Pues con la ley de acción de masa. ¿Sí? Esa es la manera. O sea, a mí me parece que la manera es simplemente, pues si están expresadas las ecuaciones, si yo puedo calcularlas, si no son ecuaciones, complicadas, es concentración elevada a un número 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, la mejor manera de resolver este tipo de inconvenientes, de saber hacia dónde se desplazan los equilibrios, es usando la ley de acción de masa y el principio la ecuación de Van Hoff, que no les mencioné, pero que básicamente nos ilustra que la constante de equilibrio se modifica con la temperatura, ¿vale? Es decir, aunque nosotros consideramos ese valor K constante, eso depende de la temperatura. Esa K se va a modificar si yo le modifico 1 grado, 2 grados, 3 grados. Seguramente no será tan significativo, pero si le modifico 10, 15, 20, 30 grados, esa constante se va a modificar y si nosotros vamos a intentar pues, realizar esos cálculos con el principio de acción de masas, pues nos va a modificar obviamente los cálculos que nosotros necesitamos realizar y los valores que vamos a obtener.